Recuerda que tenía 4 años cuando vio el Lago de los Cisnes por primera vez y de inmediato su sueño fue ser bailarina. No sabía que al poco tiempo el ballet se convertiría en su refugio frente al abuso sexual sistemático que comenzó a sufrir por parte de su padre. También supone ella desde que tenía 4 años, porque de antes no tiene ningún recuerdo. Vinca nació en 1968, es la mayor de 2 hermanas y la única en sufrir el incesto. De su niñez recuerda con cariño a su nana, su colegio, sus clases de ballet, incluso el catecismo, todo lo que le garantizara mantenerse lejos de su padre, que año tras año se hundía en el alcoholismo. Eso fue lo que llevó a sus padres a separarse. El abuso no fue parte de la decisión, porque Vinca nunca logró contarle a su madre lo que incluso el conserje del edificio intuía. Vinca era ya un adolescente que se fue construyendo y reconstruyendo gracias al apoyo de profesores, amigos y especialistas. Gracias a sus notas entró a estudiar psicología en la Universidad de Chile y aunque nunca pensó que fuera capaz, ha dedicado su vida y su carrera al estudio del abuso sexual infantil. Es una de los artífices de la ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales cometidos en contra de menores de 18 años y está formando con cuidado y rigurosidad la Fundación Derecho al Tiempo. En 2006 escribió el libro Agua Fresca en los Espejos, donde, animada por su terapeuta, cuenta su historia. Una que solo logró contarle a su madre después de haber cumplido los 37 años. Hoy Vinca está casada y vive entre Estados Unidos y Chile porque aunque su principal agresor ya esté muerto, hay otros que actuaron con el consentimiento de este mismo padre que siguen habitando esta ciudad. Pero lo que hoy ilumina y define a Vinca son sus 2 hijas, Diamela de 35 años y Emilia de 15. A ellas ha podido darles la infancia y la protección que nunca tuvo, pero que supo prodigar. También es abuela de Gabriel, que con casi 2 años es educado en el amor y en el respeto, las claves para una vida libre de violencia. Vinca, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu casa, además coincidiendo con el tiempo que estás aquí en Chile. Te damos las gracias por el tiempo. Muchas gracias a ti, Matilde. Feliz, bienvenida. Vinca, desde hace más o menos 4 años, cuando se aprobó el proyecto de imprescriptibilidad, que en materia de abuso sexual no hemos visto ninguna acción grande a nivel público, ni a nivel estatal, ni a nivel particular. Y los casos de abuso siguen aumentando. Cada vez hay más. El 2022 se registraron 40.000 abusos al año, que es muchísimo más de lo que se registraba años atrás. ¿En qué estamos? ¿Por qué no se está haciendo nada para prevenir cuando es lo más importante antes de llegar a todo lo que hemos visto después? Gracias por partir por eso, porque en realidad creo que todas las acciones, incluso el mismo sentido de una ley de imprescriptibilidad o de cualquier otra ley, de las entrevistas videograbadas, en fin, que tienen que ver como con la justicia, siempre están mirando el horizonte de lo que se está tratando de cambiar, pero un horizonte mucho más vasto que prevenir el abuso. No hay una política mandataria de prevención. Hay protocolos de denuncia, hay protocolos de acompañamiento luego, pero no hay de prevención que sea igual para todos los establecimientos educacionales del país. Eso es una deuda. El último esfuerzo significativo al respecto fue cuando era ministro de Educación Harald Bayer, que se estaba armando como un plan de prevención. Y luego, como que, también el país ha pasado por muchas cosas después de la ley de imprescriptibilidad, pero sí siento efectivo que hay un aumento de la denuncia, que hay un aumento además súper preocupante de denuncias a la Superintendencia de Educación, donde hay situaciones de maltrato físico y de acoso sexual, donde ha disminuido el porcentaje de responsables adultos en esa denuncia y ha aumentado el porcentaje de agresiones físicas y sexuales entre niños, niñas y adolescentes. Yo creo que es súper preocupante. En un estudio de la UFRO del 2022 lo informaron primero. Vemos que hay una cierta correlación como en lo que son las denuncias de
Fiscalía, Ministerio Público, con un aumento también entre los adolescentes. ¿Y eso es después de la pandemia? Sí, es que es una súper buena pregunta. Yo creo que agudizado sí, pero encuentro peligroso como hay muchas situaciones de crisis y de faltas de cuidado de la niñez y de fracasos de cuidado que venían de mucho antes, pero claro, con la pandemia se agravan. Y la exposición digital subió de 1 a 100 en un par de semanas con la cuarentena y continuó hacia adelante. Y eso, claro, hay situaciones que tuvieron que ver de aumento de abuso intrafamiliar porque estabas encerrado, otras de situaciones de riesgo que asumieron niños, niñas y adolescentes por este aumento de participación en el mundo digital. Y luego, como en los regresos, que se dieron tanto como en cuarentenas dinámicas como ya más permanentes, también faltó un tiempo, y que yo, aunque parezca propaganda o faltar polera, de este concepto que acuñé para la ley, que es derecho al tiempo. Ahí cabía de todas maneras, porque era como después de un tremendo golpe, así como la irrupción de una pandemia global, ¿ya? Que se nos olvida que los primeros meses ni siquiera entendíamos bien qué estaba pasando, hacia dónde iba, veíamos que se apilaban féretros afuera de los hospitales en distintos países. Luego de un estallido social en Chile, que ya, más allá de todo, había interrumpido la dinámica de los niños el último semestre, entre octubre y diciembre. Entonces, el regreso, no voy a decir, quiero sobre tu sonrisa, bienvenido, de vuelta, como que hubo poco tiempo para hacer una reinserción. Lugar estaba en la casa mucho rato, viéndose digitalmente y nada más. La interrupción de lazos sociales entre los niños chiquititos que ni siquiera nunca fueron al jardín, otros que los pilló al comienzo de la pubertad, o sea, súper complejo, y como que no, había que recuperar tiempo, había que recuperar clases, claro, y los aprendizajes que perdimos, bueno, y los aprendizajes que también ganaron en otras cosas. Entonces no hubo tiempo de eso, y ahí viene entonces la sorpresa, comillas, de, los niños volvieron súper violentos. ¿Cuánta violencia hay en las escuelas? Y claro, si los lazos sociales estuvieron interrumpidos, si además se pasó por situaciones traumáticas, o sea, no somos independientes de lo que pasa afuera, aunque nos hubiéramos encerrado en una burbuja, y no quiero mirar las noticias ni nada, Chile venía como ya en un proceso complejo. La pandemia fue un proceso súper rudo. Niños perdieron a sus papás, a sus abuelos, o sea, pasaron muchas cosas. Luego, crisis internacional, la economía, o sea, muchas cosas, y no nos dimos el tiempo de reinsertarnos, volver, reconectar con esos lazos. Muchas escuelas o colegios o profesores individuales, digamos, hicieron el esfuerzo de seguir en esos años, en ese par de años, fueron los 2 más críticos, preguntándoles cómo estaban, tratando de hacer conexión emocional, que no se perdiera. Eso es muy distinto a través de una pantalla que en persona. Claro, se pierde la empatía. Ahora, Binka, claro, se puso el énfasis en lo cognitivo, en el aprendizaje, que ahí tenemos también un tremendo desafío. Se habla de este terremoto en materia de educación, pero cuando, por ejemplo, queremos hablar de la educación sexual, se dice que queremos sexualizar a los niños, y una de las bases de la prevención es la educación. Por eso no se ha defendido con la suficiente convicción de que no se trata de sexualizar, sino que se trata de comenzar a prevenir. Exactamente. Bueno, eso era lo siguiente. Creo que hay también, previo a la pandemia, por eso no es todo una crisis de responsabilidad o una suerte de, no sé, momento de cambio de cómo se entiende la responsabilidad en el mundo adulto, y eso ocurre desde las familias al Estado y las autoridades y los políticos y todo, en el sentido como de esperar que las cosas casi resulten, porque sí, como que se espera de los más chicos que naveguen la vida con una suerte de resiliencia especial y con una suerte de autoformación más o menos en una serie de temas en los que se necesita acompañar. La educación sexual, educación sexoafectiva, educación sexual afectiva y para la relación humana, educación sexual integral, como la quieras llamar, viene siendo una vindicación de todos los años de la democracia, que ha sido constantemente
detenida, interrumpida, Uy, cuestionada, objetada, cuando la evidencia dice, no es un antojo, o sea, año tras año, que es un factor protector y de prevención del abuso sexual infantil y de detección también precoz del abuso y de detección cuando parte la educación sexual, por último. O sea, de hecho, eso es lo terrible, que tú ves que parte tarde, o sea, parte en la pubertad, muchas veces asociada a cursos, ciencias naturales, como una cosa, casi como un anexo, y ya cuando eso parte, empieza a haber niños, niñas que hacen la asociación, se dan cuenta de que es lo que están viviendo abuso y develan. Imagínate si partíamos mucho antes. Ahora, porque al ministro anterior se le acusó de tener una agenda propio de su propia sexualidad. No pudo transmitir esa necesidad y esa importancia de que un niño desde muy pequeño, desde tal vez antes que comience a socializar con el resto, tiene que conocer cuáles son las partes íntimas de cada uno, cuáles son los límites, porque pareciera que la educación sexual es solamente la relación. Claro. Yo creo que hay harta confusión. A mí me gustó mucho las presentaciones que ha hecho a lo largo de los años la doctora Andrea Uneus, ¿ya? Y que en una de las más recientes dijo, o sea, ya es hora de que Chile cuente con una educación sexual de calidad, basada en evidencia. Ella menciona 3 cosas. De calidad, basada en evidencia científica y que no sexualice a los niños, ¿ya? Y en ese no sexualice hay distintas miradas sobre lo que significa ese no sexualizar. Desde no exponer a los niños a ciertos contenidos dentro de los programas que a lo mejor no están preparados para hacerlo, hasta, no sé, tú de repente ves intervenciones que son súper como vanguardistas y de avanzada en otros países que, claro, llevan haciendo educación sexual muchos años, mientras acá estamos como con una cosa con el carburador medio malo, que a veces sí, a veces no. Y entonces como de ponernos bien de acuerdo en todo eso. Y creo que distintos ministros de educación, no solo el anterior o el actual, han tenido ese desafío y topado con eso, y siento que en realidad, si yo miro los esfuerzos en esa materia, yo puede ser a lo mejor injusto y no conozco todos los otros esfuerzos. Uno trata de estar informado. Yo reconozco mucho más los esfuerzos que ha hecho Junji a lo largo de los años para partir instalando un suelo de esta educación en el autocuidado, en la propia relación con el cuerpo de los otros, con el tema de prevención, y de ahí como pasando al resto. La familia sin duda tiene un rol principal. Acá se cree que si va a haber educación sexual, como que la familia más o menos que va a desaparecer. Uno encuentra ese temor y esa aprensión. ¿A qué edad, como psicóloga, crees tú que tiene que comenzar la educación sexual en los niños? La educación sexual parte cuando naciste, al tiro. O sea, los modos en que nos vinculamos con las guaguitas, bebés, por si ven en Latinoamérica, pero con los recién nacidos, ya está dando información sobre el vínculo con el cuerpo, el vínculo con los otros, lo que pasa con las emociones, lo afecta el sexo o la sexualidad. No es un tema como aislado por ahí en el éter y todo el resto de las dimensiones humanas por acá. No es algo que comienza tampoco con ni la pubertad, ni la iniciación en las actividades sexuales, ni la adultez. Entonces parte desde el día 1, en la manera en que nos aproximamos y nos vinculamos con los bebés. Y luego que el lenguaje ya empieza a tomar un rol principal, tiene que ver con las maneras en que hablamos del cuerpo propio de los niños. Llamar a los órganos como por el nombre. Todo con sus nombres, no ponerle ninguna carga. A ver, es como que yo enseñara los ojos, la nariz, los oídos. Ya ponte tú que no me guste mi pera, la pera. Y le cargue a la pera algo, o a tu estómago, o a tus piernas. Todo va, digamos, con la misma importancia. Y también los genitales, lo que llamamos las partes privadas para los más chicos, que tiene que ver con lo que está cubierto por la ropa y lo que es de acceso propio. O sea, como lo que ya parte distinguiendo un espacio personal de público en la relación con el cuerpo. Entonces, eso debiera tenerlo el niño claro a qué edad.
son cosas que vamos repitiendo desde chiquitos. O sea, incluso, a ver, todos quienes hemos mudado, hombres, mujeres, aparte de que es un momento de vinculación, las patitas, las manitos, esto. A mí me encanta, yo he conocido pediatras, en Estados Unidos sobre todo me tocó la primera vez, entonces, pero ya acá va siendo todo igual. Que además, en el examen médico de las guaguas, ya les van contando qué están haciendo con su cuerpo. Vamos a sacar esta ropita, vamos a poner esta otra, esto se cubre, esto aquí, esto allá, esto se cuida, se limpia, etcétera. Son cosas que vamos incorporando como en la palabra desde muy chico. Ahora, ya de modo más sistemático, cuando empezamos a enseñar las partes del cuerpo, porque eso es parte de los ojos, la nariz, etcétera. Cuando decimos que enseñamos las primeras distinciones entre hacemos pipí en privado, no en mitad de la calle o de la plaza, excepto una emergencia. Obviamente tampoco hay que ser tan rígido, a más de alguien le podría pasar. Y en lo más sistemático debería ser ya en el jardín infantil, con actividades que tienen que ver con la salud, el autocuidado del cuerpo, donde está todo incorporado. O sea, uno piensa educación sexual a lo largo de todo el ciclo educativo, desde preescolar a educación superior, y dice, ¿qué le van a estar enseñando a los preescolares? Las partes del cuerpo, ya, lo que significa la salud, distinciones entre esto que te decía, lo que cuida, lo que no cuida, lo que me hace más bien, lo que me hace menos bien, lo que me hace sentir bien, lo que no me hace sentir bien, límites, ya, los primeros sí, los primeros no. ¿Cómo esperamos que el día de mañana ejerzan una capacidad adulta como el consentimiento si ni siquiera escuchamos los no o los sí? No es que le vamos a hacer caso a todos los sí y los no. Ya, ¿y tú crees que es irse al otro extremo cuando en los colegios se trata de reducir el contacto al máximo con los niños, incluso con los más pequeñitos, que se caen y no los abrazas, sino que es una cosa mucho más distante, despegada? ¿Cuál es ahí la balanza, el equilibrio? Qué buena tu pregunta, porque es como un equilibrio en progreso todo el tiempo. Yo conté alguna vez en Tolerancia Cero la primera vez del shock que yo viví en Estados Unidos con ese tipo de protocolo. O sea, los niños no se tocan. No se tocan bajo ningún punto de vista, nada. Se levantan los brazos si un niño te trata de abrazar, para que quede súper claro a cuadras a la redonda que tú no has incurrido en ningún contacto corporal con ese niño. Y que es un rechazo enorme para alguien chiquitito. Entonces, la pregunta, y como la invitada a reflexionar, que yo la encuentro maravillosa, por eso es que me alata que las discusiones sobre educación sexual terminen siendo polarizantes y al final la monopolizan además los adultos con sus propias agendas ideológicas o religiosas, doctrinarias, etcétera, y sin pensar en qué es lo que cuida más a los niños. Yo creo que es importante que las cosas se operacionalicen y que existan protocolos de acoso. No es rígido, no es como se podría pensar para desproveer o vaciar de todo afecto el vínculo o los vínculos que se dan en contexto educativo. Que necesitan contención los niños. Exactamente, pero es cómo lo hacemos, porque es muy distinto que yo abrace a un niño chico que me queda a esta altura, ya así, frente a frente, que a un adolescente que me llega más arriba, versus otras formas de abrazar que son más de lado. Y hay distintas. Hay gente que dice que, o sea, hay como tradiciones que dicen abracemos más hacia este lado, como el corazón a corazón. Da lo mismo, de lado, y generalmente con niños que están pasando muy mal, como igual el cuerpo es un territorio sensible, digno de respeto, de contención, y como sentarlos al lado con los más chiquititos, agacharse en cuclillas. Hay maneras de realizar ese contacto. Ahora, hay protocolos que son súper, como desde nuestra mirada más física en los vínculos en Latinoamérica, que a uno le parece un horror, porque dice ya, permiso para abrazos, graduación de octavo, graduación de tal, paseo tal cual, y es como 5, ¿ya? Ahora, es importante también esos protocolos, porque si un niño se cae, tú no lo mueves hasta que llega el 911 o la ambulancia, porque también tienes que saber cómo mover a un niño si se cae. Pero más allá de ese tipo de accidente, hay una pregunta que creo que vale la pena hacer todo el tiempo sobre cómo nos vinculamos, no solo físicamente, sino que emocionalmente, socialmente, digitalmente, en redes, etcétera, con niños, niñas y adolescentes. Porque la simetría de poder entre el mundo adulto y ellos es inevitable, es un hecho. Y
las condiciones en las que puedan estar ellos de poner sus límites en relación al mundo adulto son más limitadas. Entonces, y también tiene que ver con temas de no solo protección y amparo de los niños y niñas y de los estudiantes, también tiene que ver con un tema de cuidado y autocuidado de los propios profesores. O sea, eso también tiene que correr. Y bueno, cuando una comunidad educativa, por ejemplo, se pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer en esto? ¿Somos amigos de los niños? ¿Somos maestros? ¿Somos qué? ¿Cómo los vinculamos? ¿Le entregamos nuestro correo del colegio o el correo institucional? ¿Cómo nos comportamos en redes? ¿Cómo los interactuamos en redes? ¿Quién le informa eso a los niños? Nosotros estamos constantemente enseñando mucho más con cómo actuamos, lo que decimos, lo que hacemos, que incluso así en instancias de instrucción formal. Pero uno ve comunidades educativas donde se han hecho ejercicios que me parece importante compartirlo acá porque no sé, desde lo más chiquitito, cómo queremos acompañarlos en el baño. ¿Usted quiere que lo ayudemos? Se le pregunta a los papás, mamá, que lo ayudemos a limpiarse, no, o solo en situaciones extremas, que se hayan mojado la ropa, qué sé yo. ¿Cómo hacemos en arte el trabajo? ¿Ya? Algo tan simple como lo ayudo con la mano de repente para tomar el lápiz o el pincel. En clases de música, he visto desde escuelas básicas o preescolar hasta media, ayudo al niño, por ejemplo, cuando un instrumento es pesado o es muy grande, un cello, una guitarra, etcétera. Lo tomo, no, sí. La mayoría de los papás y la mamá reciben esto y dicen, obvio, sí o no. Algunos dirán, pero independientemente de la respuesta que den, lo que dice ese acto, ese gesto, es, no se importan los niños. También estamos pensando en sus propios límites, se sienten cómodos o no. Más y más ya no es solo bailan todos los niños cueca o Rapa Nui, qué sé yo, en las fiestas patrias. Hay niños que a lo mejor no bailan y que tienen mucho más que entregar en la parte escenográfica, de iluminación, de música, de producción, etcétera. Es también ir viendo los límites con ellos. Y cuando los papás ven esta pregunta, papá, mamá, es como, ya, en este lugar se preocupan, ¿ya? Y sí, ayúdenlo con el arco, ayúdenlo con la cuestión de este porte, obvio, si mide más, sí, mi hijo. Claro, o la misma guitarra, una guitarra simple, la típica que uno aprendió a tocar, no hablo no así como rockera, igual es grande para los más chicos. O sea, y uno siente que hay así un lugar donde se cuida, y un lugar donde importa el niño, y un lugar donde también se considera que uno también como mamá, papá, etcétera, estamos tratando de hacer lo mejor que podemos, salvo situaciones de familia donde se dan muchas vulneraciones, donde no se puede cuidar, etcétera. Yo no digo mucho que alguien se levante pensando en cómo hacer miserable la vida de sus hijos o sus hijas. Claro. ¿Cómo se la arruino? Así, no, estamos todos tratando como de que sea lo mejor posible. Vinca, vamos a hacer una pausa en CNN Íntimo para seguir conversando de tu propia historia. También te voy a preguntar por la guitarra. ¿Qué pasó con la guitarra eléctrica? ¿Era un deseo de aprender a tocar guitarra eléctrica? No, pero he podido. Lo que pasa es que entre medio tuve una interrupción de un año. Pero... sí, he ido aprendiendo algunos acordes y todo. No, me la prestaron. Y hice clase en Estados Unidos, en una academia que iba un ratito. Pero después vino el accidente que me rompí la mandíbula. Tuve el año pasado 6 cirugías. Todavía me cuesta hablar. Como que todavía estoy... Y como que mi vida se derrumbó. Con eso. Entonces, hay que retomar tengo que retomar mi guitarra. El espíritu rockero. Y mi ballet. Sí, las dos cosas. De todo eso vamos a hablar al regreso de la pausa. Ya estamos de regreso en CNN Íntimo junto a la escritora, psicóloga Vinca Jackson, y habíamos partido, Vinca, hablando de las deudas que tiene la sociedad, el Estado en materia de prevención, pero también en materia de reparación hubo una promesa importante que asumió el presidente Gabriel Boric con
los abusos sexuales cometidos por parte de la Iglesia, la imprescriptibilidad y además una comisión que se dedicara a recoger los testimonios, a crear una comisión de verdad y reparación. ¿En qué va eso? Es uno de los buenos ejemplos de continuidad. Ya hablábamos que la prevención ha sido como difícil darle continuidad y que hoy día exista, o que la educación sexual por fin ya contemos con ella. Pero, por ejemplo, acá, en el tema de reparación, eso fue parte también de la discusión de la de imprescriptibilidad. Porque es justicia y reparación. ¿Cómo lo hacíamos entonces? Y entonces hubo la disposición de no solamente constituir una mesa de reparación, por lo menos pasar la experiencia piloto de eso. Todo se vio interrumpido, obviamente, a partir del 2019 con el estallido. E inclusive el gobierno en ese minuto estaba dispuesto a ver reformas en temas de salud, no solo el sistema público, con la incorporación de trastorno de estrés postraumático por abuso sexual infantil, vía auge, sino que además de, por decreto, hacer una suerte de reforma en las ISAPRES para que las ISAPRES también tuvieran una responsabilidad en atención de salud mental de víctimas infantiles, a lo menos. El gobierno actual, y ya en el programa del presidente Boric, así como en el programa de Pablo Narváez en ese minuto, asumían un compromiso con el tema de reparación, porque quedó ahí como esperando, y al primer mes, luego de la toma del cambio de mando, el presidente lo renueva con la Iglesia y luego parte trabajando una mesa, o sea, una suerte de coordinación, donde hay universidades, organizaciones sobrevivientes de derechos humanos, de abuso, etcétera, que llevamos trabajando como un año y medio, y en el camino se fue como ampliando la mirada, en el sentido de que tenía que ser una mirada del abuso sexual infantil en entornos institucionales, que podría, en el marco de una comisión, revisarse de manera simultánea o bien con distintos focos para ir partiendo, porque hay que partir de alguna manera. Hay que partir de alguna manera y con fondos que no son ilimitados, etcétera, pero que ya otros países lo han hecho. Hay además una importante como coordinación a nivel internacional entre organizaciones y sobrevivientes que también como que ponen su experiencia a disposición. Es posible replicar algo como lo de Australia, acá, dentro de nuestros medios, con nuestro presupuesto, pero es posible. ¿Qué se hace en Australia? La comisión esta famosa comisión real australiana que revisó los temas de abuso y emitió un informe donde no solo se dimensiona el real horror de lo que pasó con niños y niñas por generaciones, sino que además hay recomendaciones súper específicas al Estado, al sistema de justicia, a todo como el marco institucional del país, también en términos de política pública de salvaguarda de la niñez hacia adelante. Entonces, eso es súper importante porque es la reparación, pero como ya hablamos, en vistas también a erradicar esta tragedia, este espanto del abuso. Vinca, y bueno, y eso tiene que comenzar y lo van a comenzar a ver con el ministro de Justicia dentro de los próximos días también para que comience ya. Sí, el ministro de Justicia ha estado apoyando y bueno, hay un compromiso. Y claro, había otras urgencias también, pero yo creo que el 2024 definitivamente es el año de comienzo. Hay 2 años. Ahora, seguramente va a ser algo que se va a tener que prolongar en el tiempo, pero ya es bueno comenzar. Vinca, en tu caso, tú eres la muestra de que la reparación es posible, que la recuperación e incluso la posibilidad que tienes tú de ayudar a otros, lo mismo que ocurrió contigo, es una realidad. ¿Qué es lo que te permitió a ti la sanación y la reparación? Porque tú hoy eres mamá de 2 hijas, una de 15, la otra grande, 35, sí. Vamos a hablar de eso, pero tú tuviste además que educarlas a ellas en materia de todo lo que uno cuida a un niño, pero sobre todo a una niña en materia del cuidado personal. ¿Qué fue para partir contigo, qué fue lo primero que te rescató? El cuidado de los otros. La hospitalidad de los otros, como dice Mary Oliver, la poeta que yo amo, y hay varios libros de ella por acá. Mis profesoras, mis profesores, yo creo que mientras el abuso
iba robándote la vida, el cuerpo, la claridad, en fin, todo lo que significa esa avalancha en la niñez. Yo a la par, y desde una situación que igual entiendo es privilegiada también, porque no todas las víctimas de abuso sexual infantil viven lo mismo. Yo iba a un colegio donde había acceso a ciertas como actividades culturales, a ciertos apoyos. Yo participé de talleres de literatura desde chica. Pero te digo que mientras por una parte como que algo robaba el ser, por otra parte iba igual viviendo pedazos de la infancia donde no es tu memoria una sola línea del tiempo del horror, sino donde hay muchos momentos entrañables, pero casi siempre vinculados a un mundo adulto capaz de cuidar, de mostrarte que era posible otro vínculo, de respetar, de apoyarte, de alentarte. Sí, qué lindo escribe, vamos, tú puedes, el baile, la lectura. Boris Cyrulnik alguna vez me preguntó cuáles habían sido mis primeros pilares de resiliencia en un congreso. Y yo le dije los libros. Claro. Entonces me dijo, sí, dije, porque antes de entrar al jardín, o sea, al colegio más bien, entre profesores, ya como todos los... estaban los libros. Ya, porque los abusos comenzaron antes del colegio. ¿Qué? Yo los primeros recuerdos que tengo son a los 4 años. No, Porque uno no tiene recuerdos para atrás, pero no sabemos... Por suerte, sí. No sabemos. Gente que ha hecho hipnosis regresiva, de repente relata recuerdos de etapas previas. Entonces, ¿para qué? Digo yo, claro. ¿Cómo para qué? ¿Para qué? Pero como a los 4, como en a el los 4 jardín. años, y esto duró más de 10, ¿o no? Como 10 años, sí. Como 10 años. Hasta que sale el padre de la casa. Que en el caso además fue un incesto. Sí. Sí, por eso es tan importante la educación sexual y toda educación. O sea, el mapa de ir entendiendo lo que está pasando, más allá de lo que informa tu cuerpo en alerta, esto no, que está el límite que el propio cuerpo de una niña ignorante, digamos. De una niña pequeña, más de una bien. niña pequeña, claro, y con ninguna información mucha. O sea, piensa que yo además crecí en dictadura. O sea, este país está tensionado por otras situaciones y malherido. O sea, no daba para mirar siquiera a los niños en esa época. Nada. Yo creo que en una fusión así como de las ciencias naturales, nuestra profesora adorable que teníamos, la Miss Sarita, que ella trata de incorporar temas de educación sexual y reproducción, más bien como por ese lado de la biología, más la lectura de Edipo Rey, es como el clic, pero sí, gracias a la información de la educación sexual dentro del marco de la ciencia natural y la biología, hay 2 situaciones que, como muchos niños hoy, por eso que uno defiende tanto esa educación, para mí fueron clave. O sea, que tenían que ver con hay algo aquí que no está bien entre adultos y niños, menos entre padres e hijos. Segundo, porque hubo mucho énfasis como en el tema del embarazo. Claro. Y la pregunta que uno escucha a lo largo de los años de la sobreviviente, y una pregunta que uno habitó y vivió también, era, ¿y si un embarazo del padre, o del abuelo, o del sacerdote, o del profesor? ¿Qué respuesta podía tener niñas de 13, 14 años en cualquier época? Ni siquiera en esos años, hoy. Y no estaba en el registro narrativo una palabra como aborto a los 13. No existe. Entonces, siempre las medidas frente a esas preguntas eran como desesperadas en tu imaginación. Y era como, me llega a pasar algo así, chao. Y de muchas mujeres a lo largo de los años. Ahora, ¿tú cuándo sentiste que esto no estaba bien? Desde niña, antes de saber a ponerlo, a verbalizarlo incluso, era algo que tú lo rechazabas. Pues que hay distintas historias de abuso. La mía, digo, comillas, por suerte parte desde otro lugar de violencia. Entonces, de alguna manera, parte de los castigos físicos. Parte del maltrato físico. Entonces, cualquier cosa que viniera de esa persona adicionado, claro. como eso, ya era como, ya había un clima de terror instalado, de alerta instalado. Entonces, a diferencia de otras situaciones donde el abusador entra desde el afecto, y nada más, ¿cachai? Como
esto es porque te quiero, esto, o sea, y todo lo que es ese contexto de explicaciones y engaños y mentiras con que... Ya, pero en este caso, como partía de la violencia física, del castigo... yo sabía que esto no... No estaba, pero lo que voy es que, entre comillas, estaba más legitimado porque anteriormente a los niños se les castigaba hace tiempo, en el tiempo de nosotras se les pegaba y ya, no estaba tan sancionado, sino que, Sí. por último, en la familia ya, bueno, le pegó, pues, eso, manera Comilla, un par antigua de charchazos, un par de correazos. Exactamente, Sí. por lo tanto, me sirve para no mirar lo que vino, o sea, no mirar el añadido, ¿no? Sí. ¿Tú crees que No, que era mucho más violento que simplemente unos pocos golpes, mucho, mucho más. Entonces ya eso... Y luego lo otro, yo creo que el cuerpo... nadie te ayudó en tu casa? ¿Tu nana? Mi nana, por ahí anda una foto de ella. Mi nana, yo creo que sin tener como absoluta certeza, así como la conserje del edificio, años después, yo ya vieja, adulta, me enteré como de las respuestas del entorno frente a algo que uno pensaba que nadie sabía. No, yo creo que cuando uno escucha historias que ocurrían en casa hasta día domingo, en almuerzos familiares, en vacaciones, realmente el mundo adulto falla en la atención, falla en ver cuando hay señales que te perturban, quizás con mayor razón no quieren verla, y falla en la intercesión, porque aunque no sepas de una historia de abuso sexual, porque los abusadores o las personas que abusan obviamente buscan la manera de que eso no se sepa, tienen súper claro que está mal. Pero otras situaciones en que se ve a los niños sufrir o que los niños pueden pedir auxilio, pueden pedir ayuda, pueden decir, por favor, esto no interceda. Entonces creo que no. Y fuera de eso, es sin la capacidad narrativa, además, sin el espacio de voz, que todavía muchos niños no lo tienen, para decir algo no me gusta, algo me da asco, algo me hace vomitar, o no quiero ir con mi papá o con mi abuelo porque me da asco y nadie ni pregunta por qué. ¿Tú solo decías? Yo hay cosas con el asco que sí dije. Pero, again, o sea, de nuevo el mundo adulto no leyó esas claves, no pudo, no quiso, muchas Porque veces... yo estoy pensando en tu mamá. Sí, ese es un tema que en general no conversó en la entrevista. Creo que hay todo un universo... ¿Qué es de ella? De las madres, de la mía, de otras, donde por omisión, por abandono, porque se mataron trabajando, hay familias donde el padre está ausente, en este caso no, pero hay familias donde el padre es alcohólico, donde está metido. Pero tu mamá tenía que tomar exactamente toda la responsabilidad económica. Entonces, sí, es una mujer la que está también siendo la jefa de hogar y manteniendo todo, que era tarde, no está siempre, y luego nuevamente esto de como la verosimilitud de lo que un niño te puede decir, o esto de la calificación de problemático o problemática de niñas y niños, muchas veces porque no quieren hacer algo, no quieren ir con alguien, no quería dormir con alguien, no querías bañarte con alguien o que te bañara. O sea, había una serie de oposiciones, por lo menos esbozadas o anunciadas, y uno las ve a lo largo de los años, incluso hoy. Pues digo, súper distinto en los 70 y todavía ver esas cosas hoy, que más que nada se pueden adjudicar a esta niña es rara, es huraña, antisocial, es, comillas, problemática. Y bajo ese rótulo, muchos niños y niñas han pasado inadvertidamente viviendo lo suyo. Ahora, tú verbalizas esto después de mucho tiempo. Tú antes estudiaste psicología, o sea, antes de hacértelo a ti, tan A ver, terminaste el colegio, bueno, pasaron muchas cosas entre medio. Yo creo que hay distintas formas que uno trata de verbalizar, unas que tienen que ver con estos ejercicios que yo pongo en mi cuerpo en un regalo de esto no me gusta, esto sí me gusta, esto no sé por qué, por último, no lo entiendo bien, pero sé que no, ya es como el ejemplo que yo uso siempre en clase. La guaguita a un niño chiquitito no sabe que la papa frita o huevo frito le hacen mal. Capaz que el olor hasta le llame la atención y se lo come y le va a dar el tremendo ataque al hígado o a la guatita. El cuerpo sabe que no le toca todavía comer eso, no tiene las enzimas para procesarlo. Yo creo que de alguna manera el cuerpo abusado, o sea, no que crea, sé
y la psicología y la medicina, y hoy día la neurociencia, lo he dicho, el cuerpo usado reacciona de distintas maneras, hace su protesta. Incluso hay una psiquiatra, Judith Herman, que dice que hasta los síntomas de estrés postraumático, de trastorno de estrés postraumático, son una suerte de lenguaje más, otro más que se agrega en el intento del cuerpo por contar lo que está pasando. Y de distintas maneras, o sea, incluso, porque mucha gente dice, ¿cómo no hablé? A ver, la capacidad narrativa de un niño en condiciones normales toma como 12 años desarrollarse. Si además está sometido a silenciamiento, si además está irrupción de esta dinámica psicológica sádica, básicamente, del adulto con el niño en el abuso sexual, si además está en contextos donde no se escucha a los niños, donde no hay educación sexual, donde no hay ninguna educación sobre el autocuidado o la posibilidad de los niños de poner un límite a algo, ¿ya? O sea, por eso que cuando uno dice, por favor no le digan a los niños, hágale caso en todos los adultos, hoy todavía me cuesta hablar, en todos los adultos, no es en todo, y no es tampoco cualquier adulto. Y mejor pasar por el proceso que los niños llamen y pregunten, como a uno le ha pasado realmente que, no sé, una abuela te llama, le puedes decir a la de Amelia o de Emilia que sí la puedo ayudar a bañarse porque se manchó, o a limpiarse porque se le cayeron las lentejas encima. Sí, pues ya. Hasta ir como entendiendo cómo funciona eso de quiénes son más cercanos, quiénes cuidan más, quiénes son más de confianza en un periodo, quiénes son en otro periodo más de confianza. Y yo creo que partiendo de la pregunta desde como la salvación, también luego de una adolescencia muy dura, que yo así escucho volver a los 17. Ojalá que no. Ojalá que no. O sea, Violeta no. Ni a los 14, ni a los 13, nada. Sí, cantemos de ahí para adelante. Yo creo que también es nuevamente en la hospitalidad de los otros. Por ejemplo, sin saber ni tener idea de tu historia, yo tuve un encuentro con la señora Ana González de Recabarren en la Vicaría de la Solidaridad. No sabía cómo se llamaba. Yo hablé con una señora de moño, preciosa, cálida, que me explicó la historia de mi país, que no me llenó de odio, que habría sido súper fácil como adolescente, también como cargarte de un sentimiento de súper impotencia, de súper rabia, de hasta deseo de venganza, o sea, a los 15, 16, y ella no, con todo amor así, una mirada del país, de lo que estaba pasando, de la necesidad de amar la vida y de seguir adelante y de hacer justicia, sí, y de usar este marco de los derechos humanos para vivir, pero también me pregunta por mí. También se da cuenta que había algo, también me dice, uno tiene que como sacar la voz, buscar la verdad, etc. Entonces, hubo personas súper relevantes que fueron como siendo parte del camino para poder llegar finalmente como al momento de, yo creo que a mí lo que me termina catapultando así a la necesidad de hablar, armar la historia, entenderla, dejar de mirar para el lado dentro de uno mismo. Y creo que a muchas mujeres que han sido sobrevivientes, como una manera en que también uno se da cuenta y llegan acá a la consulta, fue con el nacimiento de mi hija mayor, que fue como esta cuestión simultánea de, no lo puedo creer, y no lo puedo creer tampoco. ¿Cómo es posible esto otro? Entonces, yo tengo que hacer algo con esto. Y ahí como que parte todo el proceso de reparación. Y de terapia que te buscaste tú sola. Y de terapia que, claro, y por eso la insistencia al que menos... tuviste la lucidez para poder hacerle las posibilidades. Ahora, Vinca, bueno, un psicólogo ético que yo le dije, tal ¿no? cual. Estoy sola, o sea, llevo con mi hija, no tengo plata, o sea, tengo la plata para vivir justa todavía en este minuto, pero tengo muy buenas declaraciones de impuestos o retorno, entonces puedo pagar con la declaración, después en cuota, mientras me voy organizando con esto, y creo que eso también es importante como gremio tenerlo, o sea, el poder acceder a la terapia con distintas fórmulas o con un arancel diferenciado. Bueno, pero eso también da cuenta de cómo tú te reparaste, porque has sido capaz de tener pareja, de ser mamá, de ahora ser abuela, así que vamos a seguir conversando de eso, de todos los signos que se van dando en el cuerpo, así que hacemos el último corte y ya estamos de regreso.
Seguimos en CNN Íntimo conversando con Vinca Jackson. Vinca, bueno, venimos de tu historia y de cómo se cuida uno y cómo se cuida después y las señales que da el cuerpo. Yo en tu Instagram vi otras señales de tu cuerpo que tú no lo has hablado, sino que a los 35 años tú tuviste cáncer cervicuterino y a los 44 de mama. Son expresiones del cuerpo también. Una... Malignos, sí, exactamente. Pero que se detuvieron súper a tiempo. Que se detuvieron, o sea, porque eso es además la parte buena de la historia, que tú has podido salir de cada una de esas cosas, pero el cuerpo lo va diciendo. Por lo tanto, uno tiene que estar siempre cuidándose. ¿Cuáles han sido esas señales bueno, las señales son evidentes, pero cómo tú te has podido cuidar y has podido llevar esto a una clave positiva? ¿Te ayudaron otras mujeres en esto también de hacer esta yoga? La José Prieto. La José, sí. Y de no tener ningún asomo de odio ni de venganza, sino que ser una mujer luminosa para otros. Gracias. Sí, mira, yo creo que eso que tú dices es súper vital. Vuelvo al apoyo de los otros, en este caso de mujeres también, y de otras sobrevivientes inclusive, y de no sé, todo lo que se va construyendo alrededor. Yo creo que el tema del odio o de la furia, y hay una furia sagrada que se define, yo he hablado mucho con amigos sacerdotes también de eso, y también está la indignación ética del cuidado, que está, pero hay una furia que va con la violencia, que no puedo, pero sobre todo porque cuando has conocido con la violencia de cerca, la has mirado a los ojos, más o menos, cuando no te ha dado nada, más bien te ha quitado, o sea, nada en mi vida, yo tengo que agradecerle ni al odio ni a la violencia. Todo se lo tengo que agradecer justamente al amor, a la atención de otro, a la solidaridad, al acompañarnos. Entonces, pero no es una cosa automática, porque igual yo vi una definición súper bonita del perdón alguna vez, fuera de todas las condiciones que son previas en términos de reconocer, enmendar, etcétera, que tienen que ver como con un ejercicio constante de trabajo en el propio resentimiento. Porque de repente te pasan cosas, incluso como más que la rabia directa contra personas, como contra este fenómeno, o sea, como contra como esta suerte de monstruo de Stranger Things, así, esa araña, que es el abuso sexual infantil todavía en el siglo XXI, ¿cachai? El siglo XXI, o sea, en casas, en instituciones, en la iglesia, o sea, ¿cómo es posible que estemos hablando de esto todavía? ¿Cómo es posible que un niño chico tenga que temer ver a alguien bajarse, no sé, un cierre, o cambiar la mirada de una cierta manera? Entonces, más que nada, como que ahí me da el mono, ¿cachai? Decir, la rara hasta cuándo, pero en lo otro es como, no quiero, o sea, es hasta ahí, y yo mi energía la voy a usar para esto otro, porque, no sé, trabajo con otros niños, estaban tus hijas, el amor es el que te ha dado las cosas, o sea, ¿cómo te queda ahí? Y no digo que sea el mismo camino para todos, pero a mí al menos es el que me ha ido ayudando, y eso no quiere decir que no evite como recibir la repercusión de estar sometido 10 años a un régimen como de no sé, Guantánamo. Bueno, de hecho vives, tu residencia está aquí y allá en Estados Unidos. Está en otro lado, sí. Porque este Por lugar y este país, esta ciudad te traen recuerdos que todo el son rato. Siempre... Pero no es esta memoria de la evocación como en una suerte de film. Es ir encontrándote cosas. Es el cuerpo el que recuerda. Y es bien impresionante. De repente voy caminando así como... Y este malestar que es... Y que tú es como, a ver... casi tomando autoridad, como, a ver, momento, y de repente ver un lugar que, no sé, está un pelín remozado. Y como abrir algo que tú dices, ya, no necesito más nada, gracias. Y es como volver ahí a meterlo en la cajita de ordenar las experiencias y todo. Pero sí, en el trauma, la memoria es sobre todo encarnada. Porque el abuso sexual infantil irrumpe, confunde, es caótico, se siente para el niño o niña como un peligro de muerte.
Y efectivamente hay niños y niñas que mueren en la violación. O sea, no es un peligro de muerte así nomás. Entonces, Es real. Ahora, procesarlo lleva años y el cuerpo, claro, por eso también las leyes de imprescriptibilidad, de reparación y todo, porque hay una irradiación hacia el ciclo vital en temas de salud y ahí el autocuidado y el trabajo en el cuerpo, yoga, ballet, o sea, hasta salir a caminar. Mi terapeuta fue lo primero que me dijo en la primera sesión, así larga, ejercicio, conexión con el cuerpo para el resto de tu vida, no solo hasta que te den las patas, la espalda, las manos, los dedos chuecos, la artritis, hasta el final de tus días, porque es vital en mantenerte como yo no sé si perdonar es una palabra que Sí. le venga a esto, pero tú te reconciliaste con esta historia y con este hombre que finalmente tuviste hasta que enterrar. ¿Sí? Sí, con el... A ver, yo creo que es súper importante esa distinción entre volver a mirar la historia, resignificarla, tomar ciertas posiciones como mujer ya adulta, que también, de alguna manera, eso tiene un efecto como de la sanación de la parte niña tuya, que no es que se borró la memoria, como que no fuera estas muñecas rusas, ¿cachai? Pero explicar y revisar la historia de alguien también no significa exonerar, pero a mí me ayuda también a entender ciertas cosas. O sea, el padre, mi padre, pasa que él como que niega su paternidad al final, pero, o sea, creció en la precariedad, fue abandonado varias veces, se educó en un colegio católico donde mi deducción, y confirmada por un par de gente de la familia del norte, que yo recién conocí muy vieja también, es que algo pasó ahí porque que no exonera todo lo demás. Pero también yo lo puedo mirar desde otro lugar y efectivamente, o sea, tú súmale a una experiencia personal de abandono, de violencia, de abuso, de precariedad, todo lo que es además un contexto que a todos, con la excepción de un grupo de hombres privilegiados, los tiene sumidos en un sistema como de respeto al sumo sacerdote, de patriarcado, donde los niños hombres pierden también, las niñas pierden también. Y un sistema súper traumático porque niega los afectos, desconecta la razón de la emoción, pone a unos en unos estereotipos, a otros en otros. Entonces, todo eso, además, en décadas donde la violencia sexual y la violencia contra las mujeres era hasta justificada en el matrimonio. O sea, ¿cuánto costó entender que había violación dentro del matrimonio? O violencia intrafamiliar a golpe. Entonces, claro, tú miras a este ser humano y dices, ya, o sea, y eso no significa absolver ni exonerar. Entender. Es tratar de entender, porque entendiendo también eso a mí, y es súper egoísta, ¿cachai? Me ayuda a mí también en mi propio proceso, en mi propio autocuidado, en mi propio recorrido también con mis hijas, porque, y para los sobrevivientes también cuentan lo mismo, o sea, luego viene la historia que pueden llegar a saber tus hijos, tus nietos, y está la pregunta, si hay cosas que se transmiten, ¿cachai? Si hay una transmisión también transgeneracional, incluso del trauma, ¿ya? De varios traumas inenarrables y atroces. Bueno, ¿qué pasa con esto de tener a alguien, un abusador en la familia? ¿Ya? ¿Qué pasa contigo? Que eres parte de ese árbol también. Entonces, volver a contar la historia y terminar de contarla en distintas generaciones es también un ejercicio que también para uno va sonando. Y como le dijimos al Ejecutivo en tiempo de la ley de imprescriptibilidad, que nos preguntaron, bueno, a Eric Olivera y a mí, en un minuto presente, ¿y ustedes cuánto contaron la historia? Entonces nosotras nos miramos, ni siquiera es como esa sincronía. Entonces le dije, no sé, Erika, le dije yo, pero yo todavía no termino de contarla. Y Eric Olivera, diputada en ese momento, le dijo, yo tampoco. Y se quedó así como, a ver, ¿cuándo fue el primer momento de velatorio? Como en los 20, con alguien, una amiga, un psicólogo. La develación más vasta mucho más tarde. Pero la historia completa, ni nosotras mismas queremos escucharla completa. Entonces, quizás nunca, como el Never Ending Story de la película, de la novela, desde otro lugar.
pero también hay una never-ending story desde lo que puedes construir y desde lo que la vida te sorprende, porque igual como yo siento que el robo de años de niñez es tan importante en el abuso, años que tenían que estar dedicados a otra cosa. Entonces, lo potente de la reparación y de otros procesos que siguen después, si puedes hacerlo, si están los apoyos además sociales de la democracia, del Estado para poder hacerlo, porque ir a una terapia tampoco es barato, porque los gastos médicos tampoco son, porque todo igual hay que poner inversión que es en otra energía que se llama dinero, pero que es inversión y fuerza y energía. Todo eso es lo que también permite, aunque sea tarde, llegar a estos descubrimientos. Y yo creo que uno no, o sea, ojalá no hubiese que privarse de nada. Bueno, por eso que sigue como cuando proceso y uno se podía estar súper más mayor, yo como 55, pero todavía estoy descubriendo cosas que me dejan así como en distintos temas, o sea, en los vínculos, en el amor, en la naturaleza incluso, que yo he estado de chiquitita mirando puro la naturaleza, pero está en otra dinámica. Entonces ahora me voy a tomar el tiempo de mirar si quiero este bichito, 1 hora, sí me voy a dar mi tiempo, derecho al tiempo de mirar este bichito, mirar a mi hija, en la relación de pareja, aventurarse. Y disfrutar finalmente. Sí, pues, a otras cosas, como lo que decía Fromm, adultos que ojalá puedan ser contagiosos de su amor de vivir, pero para ser contagioso de ese amor de vivir también hay que poder estar conectado con ese amor de vivir y bueno, vuelta a esta energía que es la que más te salva al final. Que es la positiva. ¿Ah? Que es la positiva. Sí, el amor. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir tu historia, porque es una historia que le permite a otros que a lo mejor están en un momento difícil entender que se puede. Que con el amor y con la ayuda necesaria siempre se puede, y tú eres el testimonio vivo. Así que gracias por compartir esto, gracias por ponerlo en ese libro y por supuesto por preocuparte además de quienes están hoy viviendo un proceso parecido. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Matilde, y yo también quiero dar gracias a todas esas personas que fueron parte del camino y a los sobrevivientes y las sobrevivientes en particular hoy, y a las familias que han apoyado a esas sobrevivientes y sobrevivientes, ya sea de niños chicos hoy que han contado su historia o de sobrevivientes adultos que la están revelando, porque creo que es como eso lo que también a uno lo sostiene, a cada uno de nosotros, es como un sostén unos con otros y no basta solo el apoyo mutuo entre sobrevivientes o profesionales que trabajamos en esto, sino que entre todos. Así que gracias a ti y a tu equipo por querer hablar de esto. Sin duda, siempre. Conmigo. Sí, gracias. Gracias, Pinca, y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta edición de CNN Íntimo. Les agradecemos y los esperamos en 7 días más. Hasta entonces.